la mejor tecnología para sus inversiones online. Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este jueves, donde hablaremos de la sorpresa de crecimiento de la economía. Ustedes dirán, ¿pero cómo? Si el IMASEC anual cayó 1,2%. Es así, cayó anualmente. Pero la sorpresa es el crecimiento desestacionalizado, que es mes con respecto al mes anterior. En este caso, respecto de octubre respecto de septiembre. Estas son las gráficas de esa medición del último tiempo, con bastantes cambios. Y quiero que nos centremos acá, porque si bien ha habido caídas anuales en el último tiempo, la medición desestacionalizada respecto al mes anterior muestra alzas en los últimos meses. Por ejemplo, en agosto, respecto a julio, se creció 0,6%. En septiembre, respecto a agosto, algo menos, 0,2%. Y quiero pedirle a Carla que nos centremos acá, porque esta es la sorpresa de hoy. En octubre, la economía chilena creció 0,5% respecto a septiembre. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿No que estábamos yendo a una recesión? ¿Cuál fue la razón de este resultado? Es uno solo. Se llama minería. Y es la parte más importante que nosotros queremos ofrecerles en la agenda económica de este jueves. Y lo explica todo Belén Vázquez en la siguiente nota. Son cifras menos malas que las esperadas por el mercado, pero igual son las peores desde febrero de 2021 y acentúan el proceso de desaceleración de la economía chilena. El IMASEC de octubre tuvo una caída de 1,2% comparado con el mismo mes del año anterior y los factores son múltiples. Es bueno que la economía chilena, el ajuste que está haciendo, lo vaya haciendo con gradualidad, pero sin perder efectividad. ¿Y dónde es importante la efectividad? En bajar la inflación. Entonces quiere decir que el ajuste del gasto, de la demanda interna, está haciendo bajar la inflación, pero no está arrastrando a todos los sectores de actividad. Mirado por sectores, el comercio sigue presentando disminuciones. Esta vez cayó 10,3%, mientras que los servicios crecieron casi 1%, empujado por aquellos empresariales y de transporte. Por el lado de la producción de bienes, hubo un incremento de 0,7%, explicado particularmente por el comportamiento de la minería. Este sector, de hecho, contribuyó a que la cifra desestacionalizada tuviera un alza de 1,8%. Pero sin dejar de lado esos números, los expertos plantean que en este boletín en particular, las cifras a mirar son las del IMASEC no minero, que tuvo una caída de 1,8% en 12 meses y 0,4% versus septiembre. ¿La razón? Claro, el dato del IMASEC es todo, ¿no? La minería es una parte importante de la economía nacional, por lo tanto también hay que incorporarla. Sin embargo, si queremos tener una mirada más de la tendencia que viene teniendo la economía, pero también sobre la que va a tener una mirada o una lectura sobre el IMASEC no minero, nos parece a nosotros bastante mejor y más adecuada para estos fines. Fue justamente la minería la que impulsó el crecimiento de la economía en octubre con 0,5% versus septiembre, algo que los expertos recomiendan mirar con cautela, pues este componente es altamente volátil. Si bien es un dato positivo, de todas formas es algo que puede ser bastante volátil. La minería a lo mejor en este mes en particular tuvo un mayor dinamismo, pero puede que en los próximos meses corrija en la dirección opuesta, digamos. Este proceso de desaceleración, dicen los expertos, es normal y se produce en parte por el efecto rezago de la tasa de interés, por la dilución de la liquidez y también por factores que se han dado a nivel global. Sin embargo, los analistas también creen que a la luz de las cifras todavía no amerita un cambio en la trayectoria de política monetaria. Yo creo que todos estos datos que hemos estado recibiendo están dentro del escenario que el Banco Central planteó en su último informe de política monetaria. Vamos a tener que esperar hacia 2023 para ver este esperado ciclo también de bajas. En los meses venideros hay estimaciones que prevén una caída de entre 2 y 4% en la medición anual, algo que se podría acentuar entrando a 2023. Vamos a tener variaciones negativas en el IMASEC de aquí hasta mediados del próximo año. O sea, junio más o menos del próximo año deberíamos tener de manera consistente variaciones negativas. Y considerando, por ejemplo, que el Banco Central va a mantener su tasa en los niveles actuales de 11,25 por un tiempo para contener la inflación, deberíamos ver de manera consistente hasta mediados del próximo año variaciones negativas en el IMASEC. Un diagnóstico, eso sí, que no es compartido en su totalidad por el gobierno. Si esos vaticinios no se han cumplido ya con las cifras a octubre, o si lo que estamos viviendo es el ajuste que se esperaba,
entonces quiere decir que no nos espera una crisis mayor y que probablemente desde los primeros meses del próximo año ya la economía va a empezar a recuperarse al tiempo que la inflación va a seguir bajando. Conforme vayan avanzando los meses, el factor base de comparación va a pesar cada vez menos y podremos ver un reflejo algo más certero de la situación económica. Esto, de todos modos, no quita que el próximo año la actividad decaerá. El costo de los combustibles volvió a estar en el tapete de los últimos días debido al paro de los camioneros, pero obviamente ha sido tema en los últimos 2-3 años con el alza constante que vemos en las estaciones de servicio. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con el impuesto específico de los combustibles que representa gran parte del precio final? Una persona que lo ha estudiado hace años es el economista y también profesor de ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, que está al contacto de Agenda Económica. Claudio, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias por la invitación. Claudio, ¿qué te pareció el acuerdo al que se llegó con los camioneros durante esta semana y que depuso la movilización que duró más de una semana? Me parece un mal acuerdo para la mayoría del país por varias razones. La primera, beneficia a los camioneros, no beneficia a nadie más. Ese beneficio se financia con impuestos que pagamos todos, así que todos estamos subsidiando a los camioneros. Pero además va contra otras políticas medioambientales que este mismo gobierno ha tratado de implementar, que es de tratar de usar energías más limpias. El diésel contamina mucho y paga mucho menos impuestos de lo que corresponde. Hoy día el diésel paga un impuesto de 1,5 UTM por metro cúbico, las gasolinas pagan 4 veces más, y el diésel contamina mucho más que las gasolinas. Entonces, de base estamos relativamente mal. Y además, a los camioneros se les devuelve hasta 80% de lo que pagan. Entonces tienen un impuesto que es un cuarto que el de las gasolinas, aunque contaminan más y congestionan más, y además de ese cuarto se les devuelve hasta 80%. Ese beneficio terminaba en diciembre de este año y con este acuerdo se renueva. O sea, volvemos a seguir devolviéndole 80%, aunque eso terminaba ahora. Entonces, es incompatible con la política energética del país, con el cambio climático, con los costos en salud que tiene la contaminación que genera el uso del diésel. Me parece un mal acuerdo para la mayoría de los chilenos y solo beneficia a los camioneros. Como economista, ¿cuál es la razón que hay detrás de ese beneficio para el transporte de carga? Que hay esta enorme devolución de lo que pagan en diésel. La razón no es económica. Desde el punto de vista de la economía, el diésel debería pagar 7 UTM por metro cúbico, dado los costos que generan externalidades como contaminación y congestión, y paga 1,5. Entonces la respuesta económica es hay que subirlo más de 4 veces. Sin embargo, cada vez que se ha intentado hacer algo, los camioneros, al igual como lo hicieron ahora, se toman las carreteras. Entonces la verdad es que hay un chantaje de un sector económico al resto del país que impide hacer lo que es correcto ambientalmente y tributariamente. Y esto es importante recordar algunas de estas cosas. Este beneficio de que se les devuelva el impuesto empezó el año 2001, al principio era solo 10%, se aumentó el año 2006 a 25% y el año 2008, cuando esto ya expiraba, hicieron un paro de camiones. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones hizo un paro y para eliminar ese paro, que es absolutamente ilegal y un chantaje al Estado de Chile, en mi opinión, es que se aumentó el rango, no solo se renovó, sino que se aumentó de ese 25 hasta 80%. Eso terminaba el 2011 y desde ahí cada año que esto va a terminar, los camioneros amenazan con un paro y todos los gobiernos lo vuelven a renovar. Entonces, la verdad es que esto existe y se renueva producto de una amenaza permanente de paro o de paros reales que ocurren. Sí, y más encima, Claudio, cuando uno desde la perspectiva ambiental entiende que se le aplica un impuesto por la contaminación que se genera, como tú dices, el impuesto a la gasolina es 4 veces más que el petróleo. Y el petróleo contamina, no sé si 4 veces más que la gasolina, pero contamina más que la gasolina. Entonces, ahí tampoco cuadra el círculo.
Por supuesto que tampoco cuadra, y sabes qué, es muy injusto respecto a quienes tienen la posibilidad de protestar y hacer un paro. O sea, los camioneros toman las carreteras y logran un beneficio que los favorece, pagando menos impuestos, y lo poco que pagan además se les devuelve. Y sin embargo, las víctimas principales de esa mayor contaminación, que son niños con enfermedades respiratorias importantes que terminan muchos hospitalizados, no tienen la posibilidad de protestar. O sea, si pusiéramos a los niños con respiradores que tienen problemas producto de esa mayor contaminación en las carreteras, eh, esa la forma para poder hacerlo correcto, a mí no me parece, pero lamentablemente es así. Los camioneros toman las carreteras, los niños con enfermedades respiratorias y todos los que sufren de la contaminación no se las toman y tomamos decisiones que favorecen a los camioneros y no a las víctimas de la contaminación. Es Hablemos ahora, complicado. sí, hablemos ahora del impuesto específico en sí, porque actualmente 6 UTM por metro cúbico para la gasolina, y este dato es de hoy. Si uno gasta 68.000 pesos en una boleta para llenar el estanque, de esos 68.000 pesos, 19.700 es impuesto específico y además 7.700 es IVA. Por lo tanto, hay una enorme cantidad de impuestos dentro de lo que se paga por benzina. Y eso obviamente las personas quieren entender, se justifica actualmente, porque todo esto, lógico, sube de volumen cuando están los precios tan altos. Entonces eso también es importante explicarle a las personas, y a tu juicio, Claudio, que tú eres proclive a que se suba el impuesto específico, la justificación detrás, porque es bastante. O sea, de 68.000 pesos en gasolina, solo 40.000 es el costo real de la benzina. Sin duda, pero el punto es cuáles son los costos que genera en la sociedad que se use gasolina y que se use diésel. Entonces, uno es el costo de producir, ¿no es cierto? Tomar petróleo y convertirlo en una refinería en gasolina y en diésel para usarlo, por supuesto, y ese es el costo al que te refieres tú. Pero el resto del costo que le genera a la sociedad el uso y que los que tenemos auto usemos el automóvil y consumamos combustible, diésel o gasolina, genera contaminación y genera además el mayor uso de automóviles, congestión. Cuando uno mira esos efectos, cuál es el efecto en enfermedades y en el medio ambiente asociadas a esa contaminación, el efecto en horas perdidas producto de la mayor congestión, eso lleva a que el impuesto debería ser, en el caso de las gasolinas, del orden de 6,5 UTM y hoy día es 6. Entonces, en el sentido, el impuesto sí corrige ese mayor costo que uno le genera a la sociedad al usar combustible. En el caso del diésel, como te mencionaba antes, debería ser 7 y 1,5. Entonces, hoy día pasa esto, que los automovilistas que consumen gasolina, de alguna forma pagan los costos que le generan a la sociedad por su consumo, y los automovilistas que usan diésel y los camioneros que usan diésel no pagan los costos que generan a la sociedad por usarlo. Entonces, ese impuesto sí tiene sentido. Y también es importante que se entienda que es un impuesto por metro cúbico. El impuesto no cambia con el precio. El diésel o la gasolina pueden estar barata, pueden estar alta. El precio, el impuesto es 1,5 UTM por metro cúbico, Claro. independiente del precio. De Y el hecho, de la gasolina 6 UTM por metro cúbico, es por la cantidad, por cada litro que uno consume, independiente del precio. de hecho, el porcentaje de participación dentro del valor sería más alto, incluso si el precio final fuera menor como era hace algunos años. Entonces, a juicio tuyo, Exactamente. Claudio, esto se corrige por los cálculos que tú mencionabas, elevando el impuesto específico al diésel, llevándolo a 7 UTM por metro cúbico. Ahí quedaría mucho más justo. Lo correcto es, si vamos a hacernos cargos de los costos que tiene en contaminación y congestión, el diésel debería ser 7 UTM por metro cúbico y el de las gasolinas 6,5 UTM por metro cúbico. En el caso de la externalidad de congestión hay un elemento adicional que yo creo que puede ser bueno discutirlo ahora que estamos abriendo la discusión, que es que uno podría utilizar tarificación vial para reducir la congestión. Entonces, las zonas más congestionadas, uno pone peaje en esa zona, como se ha hecho en Londres, y en la externalidad de congestión se cobra en vez de en el impuesto a los combustibles a través de la tarificación vial.
estos números que yo te estoy dando de 7 UTM y 6,5 asumen contaminación más congestión. Si implementáramos tarificación vial, hay un proyecto que lleva en el Congreso más de 20 años para hacerlo, ahí podríamos bajar el impuesto a las gasolinas, porque la tarificación se hace cargo de la congestión y el impuesto debería hacerse cargo solo de la contaminación. Pero hoy día no tenemos tarificación vial. También, obviamente, que este impuesto específico desincentive el uso de automóviles a combustión. Y te quiero preguntar, la calidad del transporte público, de las aplicaciones, es decir, las opciones de no moverse en auto, ¿son las suficientes como que para que también se justifique el alza, el impuesto específico que tú mencionas? Con los números que tenemos hoy día, sí, porque si bien todas estas aplicaciones impiden que uno saque el auto, pero igual hay un auto circulando en la calle en forma permanente. Entonces, da lo mismo si es el auto de uno o el auto de otro al que uno se sube. Lo que importa son las emisiones totales de todos los autos que circulan en las ciudades, independiente si es el auto de una aplicación o el auto de una persona en particular. Ahora, sin duda, un mayor uso del transporte público, sobre todo en el caso del metro, que no consume diésel, y en el caso de los nuevos buses eléctricos, sin duda va reduciendo esas emisiones, y en la medida que se vaya avanzando en electromovilidad y en el futuro estemos con autos que en la mayoría sean eléctricos potencialmente, sin duda que el impuesto empieza a tener menos sentido producto de la contaminación. Por el caso de la congestión sigue ocurriendo, por eso que es importante tener en cuenta las dos cosas. Los automóviles eléctricos congestionan igual que uno a gasolina. No contaminan, pero congestionan. Pero específicamente para motivar la electromovilidad por el tema de menores emisiones, ¿te parece correcto el beneficio que ya anunció el gobierno de que, si no me falla la memoria, por 2 años no se paga el permiso de circulación para quienes compren un auto eléctrico? A mí me parece un buen incentivo. Yo creo que moverse hacia autos eléctricos aminora este problema, dado que no somos capaces de solucionarlo por impuestos correctos, y esa transición ayuda, si hay un subsidio que sea temporal, no que sea permanente, porque los autos eléctricos todavía son más caros. Entonces hay un beneficio en comprar uno que amortiza la inversión inicial. Varios países lo hicieron temporalmente, me parece exitoso. Y yo creo que el otro desafío hacia la electromovilidad, dado lo que tú mencionas, es que necesitamos varios puntos de carga. Tú no sacas nada con tener un auto eléctrico si después no tienes a dónde cargarlo, o vas a la carretera y no hay puntos donde cargar y quedas botado en la mitad de la carretera. Y sobre todo que cargarlo en la casa con la corriente normal es muy lento. No es algo rápido y requiere una excelente planificación para que no haya problemas. Exactamente, y te limita dentro de un rango de kilómetros no muy grande. Entonces, hay algo ahí adicional de coordinación entre el Estado y el sector privado, de tener más puntos de recarga. Y por supuesto, para las gasolineras, poner estas electrolineras no es muy rentable si hay poco auto eléctrico, y las personas no compran autos eléctricos si es que no hay muchos puntos donde recargarlo. Aquí hay algo un poco de huevo y la gallina, ¿no es cierto? Entonces estos subsidios y esta coordinación pueden eliminar ese problema, y yo sería partidario que se avanzara en esa dimensión. Bueno, volviendo al tema del impuesto específico a los combustibles, hay informaciones de prensa de que esa parte de la reforma tributaria se postergó para el próximo año, y vamos a tener todavía entonces que esperar a ver cuál es la definición que toma el gobierno de Gabriel Boric. Claudio Agostini, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias por la invitación, un gusto. De esta forma termina la agenda de este jueves. Sí, jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.